El respeto comienza cuando dejas de traicionarte para agradar. Y esta frase, aunque suene simple, encierra una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar en su vida, porque agradar no es un gesto inocente. Agradar muchas veces es una estrategia de supervivencia aprendida temprano. Cuando entendimos que ser aceptados garantizaba pertenecer, y que pertenecer era una forma de no quedarnos solos. El problema es que, con el tiempo, esa estrategia deja de protegernos y empieza a vaciarnos. Traicionarte no siempre implica grandes renuncias. A veces ocurre en lo cotidiano, en esos pequeños momentos donde dices que sí, cuando todo en ti grita que no, donde callas una opinión para evitar incomodar, donde aceptas un trato injusto porque temes que poner un límite tenga un costo emocional demasiado alto. Y cada una de esas concesiones parece mínima, casi invisible, pero se acumulan, se sedimentan dentro de ti hasta construir una imagen distorsionada de quién eres y de cuánto vales. El respeto no desaparece de golpe. Se erosiona. Se va desgastando cada vez que priorizas la comodidad ajena por encima de tu coherencia interna. Y lo más peligroso es que esa pérdida comienza dentro del punto, porque cuando tú no te respetas, cuando actúas en contra de lo que sientes o piensas para sostener la aprobación del otro, el mensaje que envías es claro. Aunque no lo digas, mis límites son flexibles, mis necesidades son secundarias, mi malestar es negociable. Las personas no respetan lo que no se respeta a sí mismo. No por maldad, sino por aprendizaje. El otro aprende hasta dónde puede avanzar contigo observando cuánto te permites retroceder. Aprende qué puede pedirte viendo todo lo que estás dispuesto a dar sin preguntar. Aprende cuánto puede exigirte cuando nota que tú mismo no te exiges cuidado. Agradar, además, tiene una trampa silenciosa. Nunca es suficiente, porque cuando construyes tu valor en función de la mirada externa, quedas atrapado en una carrera imposible, la de sostener una imagen que no siempre coincide con tu verdad. Y ese esfuerzo constante genera resentimiento, cansancio, una sensación de injusticia difícil de nombrar. Te descubres agotado, pero no sabes bien por qué, irritable, pero sin un destinatario claro. Y vacío, incluso cuando estás rodeado de gente. Dejar de traicionarte no significa volverte duro, egoísta o indiferente. Significa empezar a escucharte con la misma atención con la que escuchas a los demás. Significa concederte el derecho a incomodar, a no cumplir expectativas ajenas, a decepcionar cuando esas expectativas te obligan a negarte. El respeto nace ahí, en esa decisión íntima de no abandonarte para ser querido. Hay algo profundamente transformador en sostener una postura auténtica, incluso cuando genera tensión. Porque cuando eliges ser fiel a ti mismo, tu cuerpo lo sabe, tu voz cambia, tu mirada se vuelve más estable, tu presencia ocupa su espacio sin pedir permiso. Y eso, aunque no se explique, se percibe. Las personas lo sienten. No siempre les gusta, pero lo respetan. Quien vive agradando suele justificar constantemente sus decisiones. Explica además, pide perdón por existir, busca validación antes de actuar. Quien deja de traicionarse empieza a hablar desde otro lugar. No necesita convencer, no necesita ser entendido por todos. Sabe que su verdad no es negociable, aunque sea discutible. Y esa seguridad, que no es arrogancia, sino alineación interna, impone un límite natural. El miedo a dejar de agradar suele estar ligado a una fantasía, la de que, si mostramos quiénes somos realmente, seremos rechazados. Pero pocas veces nos preguntamos qué tipo de aceptación es esa que solo existe mientras nos escondemos. Ser querido a costa de no ser uno mismo no es amor.
es tolerancia condicionada. Y vivir así es vivir en deuda. Cuando empiezas a respetarte, algo cambia en tus relaciones. Algunas se tensan, otras se caen. Y eso duele. Pero también aparecen vínculos nuevos, más honestos, más equilibrados. Personas que no se acercan porque les sirves, sino porque te reconocen. Personas que no intentan moldearte, sino comprenderte. El respeto real no nace de la sumisión, sino del encuentro entre dos identidades completas. Dejar de traicionarte implica asumir un riesgo. El de quedarte solo por momentos. Pero también implica ganar algo invaluable, paz interna. Y esa paz se nota en cómo caminas, en cómo decides, en cómo respondes cuando alguien intenta cruzar un límite. Ya no reaccionas desde el miedo a perder al otro, sino desde el compromiso de no perderte a ti. El respeto que buscas afuera es un reflejo del trato que te das en privado. Nadie puede sostenerte en un lugar que tú mismo abandonas. Nadie puede defender un límite que tú cruzas primero. Cuando eliges agradar a costa de tu verdad, enseñas al mundo a hacer lo mismo. Cuando eliges respetarte, incluso con temblor, incluso con dudas, inauguras una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más honesta, más firme, más viva. Un no claro vale más que 1000 sí forzados, aunque durante mucho tiempo nos hayan enseñado exactamente lo contrario. Nos educaron para complacer, para adaptarnos, para no generar conflicto, como si la armonía externa fuese siempre más valiosa que la verdad interna. Aprendimos que decir que no podía convertirnos en personas difíciles, frías o egoístas, y que decir que sí, incluso cuando dolía, nos garantizaba aceptación. Pero ese aprendizaje tiene un costo profundo, silencioso, que no siempre se ve de inmediato. Cada sí forzado es una pequeña renuncia. No siempre se siente dramática, pero deja huella. Es el cuerpo tensándose. La incomodidad que aparece después, la sensación de haberte traicionado un poco. Y cuando ese gesto se repite, cuando se convierte en una forma habitual de relacionarte, ocurre algo preocupante. Empiezas a perder contacto con lo que realmente quieres. Ya no sabes si aceptas por deseo o por miedo, si ayudas por generosidad o por obligación, si permaneces por amor o por culpa. Decir no es rechazar al otro, es reconocerte a ti, es marcar una frontera simbólica entre lo que estás dispuesto a dar y lo que no. Y toda frontera, para ser respetada, debe ser clara. Un no tibio y lleno de excusas, de justificaciones interminables, suele invitar a la negociación, al intento de convencerte, a la insistencia pentunto. En cambio, uno sereno, firme, dicho sin agresión pero sin vacilación, establece un límite que ordena el vínculo. Muchas personas temen decir no porque confunden el límite con el abandono. Creen que, si se niegan, perderán el cariño del otro. Pero rara vez se preguntan qué tipo de vínculo es ese que solo se sostiene mientras te sacrificas. Cuando alguien se aleja porque empezaste a poner límites, no se va por tu no, se va porque dejó de obtener algo que daba por hecho. Y esa pérdida, aunque duela, también libera. Un sí forzado no construye respeto, construye expectativas. Enseña al otro que siempre estarás disponible, que siempre podrás adaptarte un poco más, que tu tiempo, tu energía y tu bienestar son recursos ilimitados. Y cuando esos recursos empiezan a agotarse, aparece el enojo, la frustración, el cansancio emocional. Pero ese malestar no siempre se dirige hacia afuera. Muchas veces se vuelve contra uno mismo, en forma de culpa o autoexigencia excesiva. Decir no requiere atravesar la incomodidad. No hay límites sin tensión. Pero esa tensión es transitoria. Lo que permanece
Es la coherencia interna que se construye cuando empiezas a respetarte. Cada vez que te permites negar algo que no puedes, no quieres o no te corresponde, fortaleces tu identidad, te vuelves más claro contigo mismo. Y esa claridad, con el tiempo, se vuelve visible para los demás. Un no dicho a tiempo evita muchos conflictos futuros. Evita promesas que no podrás cumplir, resentimientos que se acumulan en silencio, explosiones emocionales que parecen surgir de la nada. El límite no rompe el vínculo, lo ordena, y cuando un vínculo no sobrevive a un límite, probablemente ya estaba sostenido sobre un desequilibrio. Hay una diferencia profunda entre ayudar y rescatar, entre estar disponible y estar siempre. El sí forzado suele nacer de una necesidad inconsciente de ser necesario, de ocupar un lugar para no sentirte reemplazable. Pero cuando tu valor depende de cuánto das, te conviertes en prisionero de tu propia generosidad. Él no te devuelve la libertad de elegir, no desde la carencia, sino desde la conciencia. Decir no también implica tolerar la imagen que el otro pueda construir de ti. Tal vez te vea como egoísta, como distante, como alguien que cambió. Y ahí aparece una de las pruebas más difíciles: sostener tu decisión sin intentar corregir la percepción ajena. No todo malestar del otro es tu responsabilidad. No toda decepción es un daño. A veces, decepcionar es simplemente dejar de cumplir un rol que no era justo para ti. Cuando empiezas a decir no, tu entorno se reacomoda. Algunas personas ajustan sus expectativas y aprenden a relacionarse desde un lugar más sano. Otras se resisten, insisten, presionan, cuestionan. No porque tu límite sea injusto, sino porque estaban acostumbradas a no tenerlo. Y en esa resistencia se revela el verdadero equilibrio del vínculo. Uno claro es una forma de honestidad. No promete lo que no puede sostener, no ofrece desde la culpa, no se disfraza de buena intención. Es un acto de respeto hacia el otro, porque no lo engaña, y hacia ti, porque no te niega. Y con el tiempo, esa honestidad genera confianza. Las personas saben a qué atenerse contigo. Saben que cuando dices sí es real, y cuando dices no es definitivo. Aprender a decir no es reaprender a escucharte, es reconocer tus límites físicos, emocionales y mentales. Es aceptar que no puedes con todo, que no llegas a todo, que no quieres todo. Y en esa aceptación hay una forma de madurez que no necesita explicación, porque quien sabe decir no con claridad, también sabe decir sí con presencia, con deseo, con compromiso real. La responsabilidad personal impone más que cualquier autoridad externa, aunque muchas veces resulte más cómodo pensar lo contrario. Creer que alguien o algo nos dirige, nos limita o nos determina es una forma sutil de descanso psíquico. Si la causa está afuera, el peso no recae sobre nosotros. Y sin embargo, ese alivio es engañoso, porque al mismo tiempo que nos quita culpa, nos quita poder. Asumir la responsabilidad de la propia vida no significa negar las injusticias, las heridas ni las desigualdades. Significa dejar de usarlas como excusa permanente. Hay historias difíciles, contextos duros, carencias reales, y todo eso marca, pero hay un punto, casi siempre silencioso, en el que una persona decide si esas marcas serán una explicación o una condena. Ese punto no se anuncia, no se dramatiza, pero define la posición desde la que se vive. La autoridad externa se impone desde el miedo o desde la obligación. La responsabilidad personal, en cambio, se sostiene desde la coherencia. Cuando alguien se hace cargo de lo que siente, de lo que hace y de lo que elige, no necesita levantar la voz. Su presencia tiene peso porque no depende de la excusa ni del permiso.
Las personas lo perciben como alguien confiable, previsible en el mejor sentido. Lo que dice y lo que hace no están en contradicción constante. Culpar al pasado es una tentación comprensible. Culpar a los padres, a la pareja, a la economía, a la mala suerte, incluso a uno mismo de forma estéril, es una manera de explicar el dolor. Pero cuando esa explicación se vuelve identidad, el respeto se diluye. No porque el sufrimiento no importe, sino porque la queja permanente transmite una renuncia implícita. Nada depende de mí. Y donde no hay responsabilidad, no hay decisión. Y donde no hay decisión, no hay autoridad personal. Quien se responsabiliza deja de esperar que el mundo se adapte a sus carencias. Empieza a adaptarse él, no desde la resignación, sino desde la elección consciente. Entiende que no controla todo, pero sí controla su respuesta. Y esa respuesta repetida en el tiempo construye carácter. El carácter no se proclama, se demuestra. Se ve en cómo alguien enfrenta una consecuencia sin buscar culpables inmediatos, en cómo reconoce un error sin justificarlo, en cómo repara cuando es necesario. La responsabilidad también implica aceptar los propios límites. No todo se puede, no todo se sabe, no todo se logra, pero incluso esos límites, cuando son asumidos, generan respeto. Porque quien reconoce hasta dónde llega, no promete más de lo que puede cumplir. Y eso, en un mundo lleno de discursos grandilocuentes y compromisos vacíos, se vuelve una rareza valiosa. Hay personas que confunden responsabilidad con dureza, como si hacerse cargo implicara volverse frío o inflexible. En realidad, ocurre lo contrario. Quien se responsabiliza deja de necesitar el control sobre los demás. No manipula, no amenaza, no se victimiza, actúa, decide y se hace cargo de las consecuencias de esas decisiones, incluso cuando no son favorables. Esa capacidad de sostener el resultado sin dramatismo ni fuga genera una forma profunda de respeto. La autoridad externa necesita recordarse constantemente. Órdenes, sanciones, jerarquías visibles. La responsabilidad personal no necesita recordatorio, se manifiesta en la constancia. En llegar cuando se dijo que se llegaría, en cumplir aunque nadie esté mirando, en decir la verdad incluso cuando sería más conveniente ocultarla. Ese tipo de conducta no exige reconocimiento inmediato, pero deja una huella clara en quienes la observan. Cuando alguien asume su responsabilidad, deja de negociar su dignidad. No espera que lo traten bien para tratarse bien a sí mismo. No condiciona su ética al comportamiento ajeno. Entiende que su forma de estar en el mundo es una elección diaria, no una reacción automática. Y esa elección, sostenida en el tiempo, crea una identidad sólida, difícil de desestabilizar. La responsabilidad personal también incomoda, porque confronta. Quien se hace cargo expone, sin decirlo, la evasión del otro. No acusa, no señala, pero su postura funciona como espejo. Y no todos están dispuestos a mirarse ahí. Por eso, a veces, la responsabilidad genera distancia, no porque sea arrogante, sino porque no se presta al juego de la queja compartida ni al pacto implícito de la irresponsabilidad mutua. Asumir la propia vida implica renunciar a la fantasía de la deuda eterna. Nadie te debe lo que no pudo darte. Nadie tiene que reparar por completo tu historia. Esa renuncia duele, pero libera. Te devuelve la capacidad de construir, de elegir, de redefinir. Y cuando una persona se mueve desde ese lugar, ya no necesita autoridad externa para imponerse. Su palabra pesa porque está respaldada por hechos. Su límite se respeta porque no se diluye. Su presencia se reconoce porque no depende de la validación constante. La responsabilidad no te hace invulnerable, pero te hace entero. No te protege del error, pero te enseña a responder frente a él. No elimina el miedo,
pero impide que el miedo decida por ti. Y en esa posición, firme pero humana, se construye un respeto que no se exige, no se reclama y no se impone, simplemente se genera. Quien no se justifica, se posiciona, y esa posición tiene un efecto inmediato, aunque no siempre consciente. Justificarse en exceso es una forma de pedir permiso, de intentar suavizar una decisión antes incluso de que sea cuestionada. Una conducta aprendida, muchas veces ligada al miedo al rechazo o a la necesidad de ser comprendido por todos. Pero, en ese intento de explicarlo todo, algo esencial se pierde, la firmeza. Justificarse no es lo mismo que explicar. Explicar aclara cuando hay un malentendido real. Justificarse busca defenderse de una culpa anticipada. Es hablar antes de que el otro acuse. Es argumentar para no incomodar. Es alargar una frase para evitar el silencio. Y el silencio, para muchas personas, resulta insoportable porque ahí no hay control sobre la interpretación ajena. Cuando alguien se justifica constantemente, transmite duda, no necesariamente sobre los hechos, sino sobre su propio derecho a decidir. Da la sensación de que su postura es frágil, de que puede ser movida con un argumento más fuerte o con un poco de presión emocional. El otro percibe esa fisura y, consciente o no, la explora, no por maldad, sino porque el vínculo se organiza alrededor de la fuerza de los límites. No justificarse no significa volverse hermético ni autoritario. Significa asumir que no toda decisión necesita ser explicada y que no toda incomodidad del otro requiere una respuesta. Hay decisiones que se sostienen simplemente porque son necesarias, porque son coherentes, porque responden a un límite interno. Cuando alguien actúa desde ese lugar, su mensaje es claro aunque sea breve. Las personas que se posicionan hablan menos y sostienen más. No entran en discusiones interminables para probar que tienen razón. No convierten cada límite en un debate moral. Saben que su vida no es un tribunal donde todo deba ser defendido. Y esa economía de palabras genera un efecto curioso. Cuanto menos se justifican, más peso adquiere lo que dicen. Justificarse en exceso también tiene una raíz emocional profunda. La necesidad de ser visto como bueno, como correcto, como alguien que no falla. Pero esa imagen, cuando se persigue de manera constante, termina siendo una prisión, porque obliga a sostener una coherencia aparente incluso cuando por dentro algo ya no encaja. No justificarse es aceptar que no todos van a estar de acuerdo y que eso no invalida la decisión tomada. Hay vínculos que se mantienen gracias a la explicación constante. Uno explica para no perder al otro, para calmarlo, para tranquilizarlo. Pero cuando la relación depende de la justificación permanente, se vuelve asimétrica. Uno carga con la responsabilidad emocional de ambos, y esa carga, tarde o temprano, se transforma en cansancio o resentimiento. Quien no se justifica confía en su criterio. Esa confianza no es arrogancia. Es el resultado de escucharse, de haber reflexionado antes de decidir, de haber pasado por la duda en privado. Cuando la decisión ya fue elaborada internamente, no necesita ser defendida externamente. Se presenta y se sostiene. El otro puede aceptarla o no, pero no la define. No justificarse también implica tolerar la incomprensión, aceptar que habrá personas que no entiendan tus motivos, que interpreten desde su propia historia, que proyecten intenciones que no existen. Intentar corregir cada una de esas lecturas es una batalla perdida, porque la comprensión total del otro no está bajo tu control. Lo único que puedes controlar es tu coherencia. Cuando alguien se posiciona sin justificarse, el vínculo se reordena. El otro entiende
que hay un límite claro, que no todo es negociable, que no toda decisión está abierta a discusión. Y frente a eso, hay dos reacciones posibles: el respeto o el alejamiento. Ambas son informativas. Ambas dicen algo sobre la estructura real de la relación. La justificación excesiva suele aparecer cuando no se confía del todo en el propio deseo, cuando hay culpa por elegir, cuando se teme que la elección sea interpretada como egoísmo. Pero elegir no es excluir al otro, es incluirse a uno mismo. Y eso, para quien está acostumbrado a postergarse, se siente extraño, casi incorrecto. Sin embargo, es ahí donde empieza una forma más adulta de estar en el mundo. Posicionarse es asumir las consecuencias de lo que se decide, sin adornos. Es decir, esto es así y sostenerlo, aunque genere tensión, no desde la rigidez, sino desde la claridad. Y la claridad calma más de lo que parece. Aunque al principio incomode, a largo plazo ordena. Las personas respetan a quien no se diluye en explicaciones, a quien no retrocede ante la primera objeción, a quien puede escuchar una crítica sin desmontar su postura para agradar, no porque sea inflexible, sino porque demuestra que su eje no depende de la aprobación inmediata. No justificarse es un acto de presencia, es ocupar el propio lugar sin pedir disculpas por ello, es aceptar que no todo necesita ser explicado para ser válido. Y cuando alguien logra sostener esa posición, algo cambia en su manera de hablar, de moverse, de relacionarse. Ya no busca convencer, no necesita defenderse, no persigue la aceptación como garantía de valor. Simplemente está firme en su decisión, disponible para el encuentro, pero no para la renuncia constante de sí mismo.